Cuando estamos redactando un documento, no todos tienen las características similares. Es muy probable que algunos de ellos necesiten realizarse con diferentes tipos de margen, que tengan una orientación distinta, en un tamaño de papel diferente, o que el documento esté dispuesto en varias columnas. Esto podemos realizarlo a través del programa Word en la opción de configuración de página, que lo veremos a continuación. Con el documento que teníamos previamente abierto, vamos a realizar estos cambios. En la pestaña Formato, encontramos estas opciones para configuración de nuestra página. En primer lugar, los márgenes. Al dar clic en la opción, se despliega una lista de posibilidades que yo puedo escoger y ahí me indica las diferentes medidas. Por ejemplo, los márgenes en modo normal, el superior tiene 2.5, el inferior 2.5 centímetros, a la izquierda 3 centímetros y a la derecha 3 centímetros. Ese es el modo normal. Sin embargo, en otros casos podemos necesitar otras medidas. Nos muestra por defecto algunas opciones como el caso estrecho, que tienen allí sus medidas, moderado, ancho o reflejado. Esto de la opción reflejado es cuando yo voy a imprimir el documento a ambos lados. Entonces, vamos a suponer que la primera hoja es la portada y necesito que la parte interior, que sería en este caso el lado izquierdo, tenga un poco más de espacio para que yo lo pueda encuadernar. A continuación, se imprime la página 2 al reverso de esa hoja y el lado derecho de esa impresión sería lo que va hacia el interior, hacia el encuadernado. Por lo tanto, Word hace ese cambio automáticamente. Una hoja o una página le da hacia el lado izquierdo el borde más ancho y luego le va intercalando entre páginas para que al momento de encuadernar este margen interior sea el mismo tanto en páginas pares como impares. Si dentro de todas estas opciones que nos muestra el programa no tenemos la que necesitamos, podemos ir a la opción márgenes personalizados y acá nosotros podemos especificar el tamaño de los márgenes que necesitamos. Por ejemplo, yo voy a colocar 1.5 a cada lado. Basta escribirle directamente o si gustan con las flechas podemos ir modificando el tamaño de los márgenes. Le damos clic en aceptar y miren, inmediatamente el texto de mi documento se ajusta a esos márgenes. Ahora tengo derecha, izquierda, superior e inferior, tengo el margen de acuerdo a las medidas que yo le he estado dando. Ahora, existen ocasiones en que el trabajo no necesitamos que esté en una hoja vertical, sino en una hoja horizontal. Entonces, Word tenemos también dentro de estas opciones de configurar página, tenemos la opción de orientación. Miren, orientación nos muestra estas dos opciones que es vertical y horizontal. Podemos intercalar entre ellas y automáticamente todo el texto que tengo en mi documento se ajusta a esa nueva orientación, ¿no? Se respeta los márgenes que yo ya le he indicado anteriormente. Entonces, todas las configuraciones que yo vaya haciendo se mantienen con cualquier cambio que yo pueda realizar, ¿no? Entonces los márgenes se van a mantener, he cambiado la orientación y los márgenes no han variado porque eso es una configuración aparte. Bien, ahora también tenemos diferentes tamaños de papel, dependiendo del trabajo que estemos realizando. Podemos tener A4, que es el más utilizado, A3,
B5, existen diferentes tamaños, tamaño sobre, etc. Bueno, para poder hacer este trabajo, nosotros tenemos la opción de tamaño aquí dentro del grupo de configurar página. Desplegamos las opciones y acá nos muestra los diferentes tamaños de papel. Algunos de ellos tienen un nombre específico, ¿no? Por ejemplo, A3, que sería el doble del A4. Tenemos el A4, que es el que se utiliza comúnmente. Tenemos el tamaño carta, tamaño legal, o conocido también como tamaño oficio, el ejecutivo, etc. ¿No? Miren, ahí tenemos diferentes tamaños de papel. Si el tamaño de papel que yo voy a utilizar no se encuentra aquí, ¿no?, yo también tengo la posibilidad de agregar un tamaño personalizado, dando clic en la opción más tamaños de papel. Aquí yo especifico las medidas. Por ejemplo, si se tratara de un papel de 5 centímetros de ancho por 10 de alto, miren, ahí yo lo especifico. Va a salir como tamaño personal. Si ustedes gustan le ponen un nombre diferente, pero le dan a aceptar y todo se ajusta a ese tamaño de papel. Definitivamente, como he colocado unas medidas muy pequeñas, todo el texto se ajusta a esas medidas y me genera varias páginas. Voy a regresar al tamaño anterior, A4, que es el más utilizado, y ahí se mantiene. Entonces, ya sabemos cómo darle márgenes a nuestro documento, cambiarle la orientación entre vertical y horizontal, y también cómo podemos aplicarle un tamaño de papel diferente a este documento. Para el siguiente caso voy a regresar la orientación de mi documento a vertical y vamos a hacer lo siguiente. Miren, muchas veces tenemos documentos que no necesariamente deben estar en una sola columna. Por ello es que Word ha pensado en dar esta opción para que yo pueda dividirlo en varias columnas el texto que yo ya tengo escrito. Por ejemplo, voy a seleccionar ese texto que yo ya tengo, voy a ir a la opción columnas. Recuerden, siempre estamos trabajando dentro de la opción configurar página de la pestaña formato. Voy a ir a columnas y acá me da algunas opciones, como el caso de 1, 2, 3, izquierda y derecha. Cada una de ellas las vamos a ir explicando poco a poco. Ahora vamos a dar clic en 2. ¿Ven cómo se va el texto inmediatamente ajustando a lo que yo le indico? Ahora voy a cambiar a columnas 3. Ahí está. El texto inmediatamente se ajusta a la cantidad de columnas que yo le indico. Bien, vamos a ver luego esta opción izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Crea dos columnas, pero la columna de la izquierda más pequeña o menos ancha que la columna de la derecha. Ahora, la opción derecha, la columna de la derecha más pequeña o menos ancha que la columna de la izquierda. Entonces, dependiendo del trabajo que queramos realizar, puede ser que este tipo de formato de columnas me sirva. Si es que ninguna de estas opciones me sirve, tengo la posibilidad de decirle más columnas. Y acá me aparecen las opciones anteriores que ya tenía previsto y también una opción para indicarle yo el número de columnas que necesito. Por ejemplo, voy a colocarle 4. Miren, 4. Automáticamente el programa me coloca las medidas, hace un ajuste de todas las medidas y coloca ahí el espaciado que debe haber entre columnas, con la posibilidad de que yo también pueda cambiar estos datos, ¿no? Ahí está. Voy a darle a aceptar y miren lo que ocurre. Se han ajustado
De acuerdo a las medidas indicadas se han ajustado las columnas. Yo puedo regresar nuevamente y cambiar las demás medidas. Voy a colocarlo en 3 columnas para indicarles una opción adicional. En esta ventana existe acá una opción que dice línea entre columnas y sirve para poder nosotros mostrar una línea que lo separa a cada columna, como el caso que estamos observando. ¿Sí? No es necesario entonces que nosotros para estos casos insertemos una línea, sino que automáticamente el programa ya tiene esa opción en esta ventana. ¿Sí? Basta darle un clic, marcar o desmarcar el check de acuerdo a lo que necesite y se van a aparecer estas líneas entre las columnas. Estas líneas yo no las puedo manipular, esto es automático. Si el texto crece, estas líneas se van ajustando automáticamente. Por ejemplo, voy a agregar un texto adicional por acá. ¿Ven? Yo sigo agregando más texto y las líneas se ajustan automáticamente.